Bienvenidos a esta segunda sesión de tendencias de mediano y largo plazo de Colombia en los temas cruciales. ¿Cuáles son los principales retos, los principales desafíos que va a encarar nuestro país en las próximas décadas y lustros? En la primera sesión tuvimos al doctor Luis Fernando Mejía, director de Planeación Nacional, hablándonos de los retos, de los desafíos en materia económica. Y hoy tenemos el gran placer y el honor de contar con la presencia de la doctora Cecilia López Montaño, economista especializada en asuntos sociales. No hay nadie en el país, hombre o mujer, economista o no economista, que entienda más los temas sociales que Cecilia. Es una verdadera experta en esta materia, y no solamente en Colombia, sino en América Latina. E incluso va más allá. Es una amiga personal y ha escrito artículos y ha trabajado en equipo con un premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz. Estaba recordando, Cecilia, que publicamos un libro de reflexiones de Stiglitz en su visita a Colombia cuando yo era director de portafolio hace, no sé, 8 o 10 años. Y fue un honor esa conversación. Y después volvimos a conversar en tu casa con el profesor Stiglitz hace 2 o 3 años, cuando regresó a Colombia. Sí, también. Entonces, pues nadie mejor que Cecilia para contarnos acerca de esos retos, desafíos de mediano y largo plazo, porque estamos muy inmersos en la coyuntura, en el día a día, en este año, en el próximo mes, en el dato que acaba de salir, etcétera, etcétera. Y el objetivo de estas sesiones es levantar la mirada, ver en un horizonte más amplio, porque esos problemas pueden ser más graves si no se corrigen, si no se actúa sobre ellos de manera inmediata. La doctora Cecilia es economista de la Universidad de los Andes, tiene 2 maestrías en demografía y en economía de la educación. En México estudiaste esas maestrías, ¿no? Fue ministra de Agricultura, ministra de Medio Ambiente, directora de Planeación Nacional, senadora, embajadora, precandidata a la presidencia en el año 2010, además fue directora del Seguro Social. Es columnista del periódico El Tiempo y del diario Portafolio. Creó la Fundación Agenda Colombia para el debate de políticas públicas. Fue recientemente miembro de la Misión Rural, esta gran misión presidida por José Antonio Ocampo, otro ilustre economista colombiano, expertos en formulación de políticas para el desarrollo rural de Colombia. Autora de varios libros y de centenares, miles ya creo de artículos, autora de libros sobre temas de la mujer, sobre el Caribe colombiano, sobre la ayuda externa a América Latina, sobre las ideas liberales, el libro que les comenté sobre la visita del premio Nobel Stiglitz en Colombia, algunas reflexiones sobre esa visita y sobre, por supuesto, sus ideas. Y Cecilia nos va a exponer entonces cuáles son, en su opinión, los principales retos, los desafíos y por qué es tan urgente y tan importante prestarles atención desde ya para que la situación no se agrave. Hay muchos retos, desafíos. Pensando en esta charla, hice aquí mi propia lista tentativa, que por supuesto no es exhaustiva, pero varios hechos concretos no están en orden de importancia. El envejecimiento de la población. Ya Colombia no es un país tan joven como durante muchos años lo fuimos, y el famoso dividendo demográfico del que hablan los expertos ya está cambiando. El tema, veníamos conversando ahorita en la escalera, el tema pensional, la bomba pensional, la magnitud de esa deuda, la inevitabilidad de, en algún momento dado, tener que aumentar la edad de jubilación, una cosa que aterra a los políticos, pero que los números, las cifras demuestran que en la medida en que la población colombiana vive más, envejece más, pues vamos a tener que tomar medidas que son impopulares y que a nadie gusta, pero es la única manera de evitar la bancarrota del Estado y de la economía. El modelo pensional que tenemos en este momento, esa combinación pública-privada, va a entrar en debate profundo, entre otras estimulado por Cecilia. Me acaba de contar que posiblemente con la ayuda del Banco de la República se va a hacer un debate serio sobre cuál debe ser el modelo, cuál es el sistema óptimo para Colombia, las lecciones aprendidas de los errores y de los aciertos
del modelo mixto combinado que hemos tenido en las últimas décadas. El tema del desempleo, otro tema social clave, porque si bien es cierto que ha descendido lenta pero sostenidamente en el 90-95% de los meses de los últimos 6-7 años, también es cierto que sigue siendo un desempleo alto, por encima del 9%, casi de 2 dígitos, y que está incluso por encima del promedio de desempleo de América Latina, que tampoco es que sea ninguna maravilla. El tema de la focalización de los subsidios, hay muchos estudios que demuestran que hay subsidios que son muy costosos, muy cuantiosos, que están beneficiando a la clase media e incluso a la clase alta, concretamente en el tema pensional, subsidios absurdos, subsidios totalmente regresivos. El tema de la desigualdad, ha habido una mejoría leve en el coeficiente de Gini, que es la forma en que los economistas miden la desigualdad, muy leve, pero sin embargo Colombia sigue siendo una de las sociedades más desiguales, inequitativas, no solamente de América Latina, sino del planeta, y eso hay que corregirlo, por supuesto. Un tema apasionante que ojalá que nos cuente ese tema, porque es un tema muy novedoso, que es el tema de la economía de la familia, la economía, ¿cómo la llamas tú? La economía del cuidado, la economía doméstica, la economía del trabajo de las mujeres, principalmente mujeres, y su valor para la economía tradicional y los trabajos que ha adelantado Cecilia al respecto. La economía del cuidado, un tema muy novedoso, muy importante. La brecha entre el campo y las ciudades, la desigualdad es absurda, es impresionante entre el nivel de calidad de vida de las ciudades y del campo. La brecha es inmensa y la deuda que tenemos ahí es enorme. La erradicación de la pobreza extrema, si bien es cierto que el nivel de pobreza en Colombia ha descendido y que por primera vez tenemos una clase media con más gente que la gente que vive en pobreza y en miseria, en pobreza extrema, esa situación es muy frágil y en cualquier momento muchos de esos colombianos que han mejorado su calidad de vida pueden volver a caer en la pobreza. Y todavía tenemos un reto inmenso. En materia de pobreza extrema tenemos 4 millones de colombianos que viven no en pobreza, sino en pobreza extrema, en miseria. O sea, viven en condiciones infrahumanas, no cumplen con los requisitos mínimos de una vida digna en materia de vivienda, de educación, de salud, de alimentación, etcétera. Así que el reto todavía es gigantesco. La formalización del trabajo, otro gran reto. Si bien es cierto que por primera vez en la historia tenemos más empleos formales que informales, todavía el 49.7% de los colombianos trabajan en la informalidad y ese es un gran lastre para la economía y es algo injusto para las personas que no tienen derecho a todos los beneficios que deberían tener. Y el tema de la participación de la mujer en el poder económico, en el poder político, en el poder en la academia, en los medios de comunicación. Siempre ha defendido Cecilia la causa femenina, pero con argumentos, con propuestas, con evidencia, con documentos, y no simplemente pues como un reclamo airado, sin respaldo alguno en la evidencia empírica, no, siempre de una manera constructiva, de una manera razonada y de una manera concreta y práctica. Y precisamente una de las manifestaciones de ese interés es en el tema de la economía del cuidado, del cual nos va a hablar ahora. Pero bueno, aquí simplemente enumero lo que en mi mente ha venido dando vueltas a lo largo de los años, estos 10, 12 grandes temas, grandes retos y desafíos. Pero es ella la experta la que nos va a contar por qué es tan importante y urgente que le prestemos atención a estos temas cuanto antes. Entonces lo que vamos a hacer, como en todas las demás sesiones, es escucharla durante media hora, 40 minutos, y después haremos preguntas ustedes y yo para complementar su presentación. Muchas gracias, doctora Cecilia, y recibamos a la doctora López con un aplauso. Muchas gracias. Bueno, primero, mil gracias, Mauricio, por esta oportunidad. Realmente es un placer. A ver, pongamos la presentación. Sí, lo que quiero mostrarles es
que como América Latina, Colombia en este siglo ha tenido avances significativos. Quiero que me dejen la presentación porque si no me enredo. Okay. Segundo, el cambio para mí más significativo que Mauricio alcanzó a mencionar es que Colombia dejó de ser un país de pobres, lo cual no quiere decir que no tengamos, pero no es mayoritariamente de pobres, pero sí es mayoritariamente de población vulnerable. Y eso le está pasando a América Latina. Es decir, y eso significa, como les trataré de mostrar, un cambio que no se ha asimilado. El Banco Interamericano ha hecho algo que a mí me parece, yo le he criticado mucho, porque ha juntado a los vulnerables con la clase media. Eso no es cierto. Los vulnerables no son clase media aún. Bueno, ese es un punto sustantivo que cambia mucho el escenario de la política social. Además, ha habido, precisamente porque ha habido avances y precisamente porque ha habido cambios en la realidad social, no se trata de que la política social de aquí en adelante sea más de lo mismo. Y mi gran preocupación es que este tema no le ha pasado por la imaginación ni a los partidos políticos, ni a la mayoría, ni a ninguno de los candidatos. Muy bien, y finalmente termino con unas modestas sugerencias. Muy bien, pasemos al primer punto. Rápidamente quiero mostrarles, apagamos la luz como para que se vean mejor las gráficas, porque sí me parece importante. La verdad es que el siglo XXI en Colombia sí ha habido avances y a veces me parece que a Colombia le ha faltado objetividad. Muchos de esos avances se han acelerado en los últimos dos periodos presidenciales y la verdad es que se ha ampliado y se ha mejorado de alguna manera la calidad de vida de la población y ha habido cosas positivas, pero también ha habido cosas muy negativas. ¿Qué es lo más positivo? Estoy tomando cifras del Banco Mundial para tratar de ser más objetiva. Y el Banco Mundial nos muestra que en el 2012 el 50% de la población colombiana, medida en términos de ingresos, era pobre. Y terminamos en el 2018 con el 28%, según las cifras del Banco Mundial. Entiendo que el gobierno está diciendo que es un poquito menos, pero la verdad es que es una reducción muy significativa. También, si uno mira las cifras frías, se amplió la cobertura de educación, sobre todo la educación básica, pero ahora veremos qué hay detrás. También la cobertura de salud, supuestamente estamos ya casi en cobertura universal, pero con unos problemas que no queremos todavía entrar sobre la calidad y la sostenibilidad financiera del sistema, pero antes no teníamos esa posibilidad. Segundo, según el DNP, esto fue uno de los balances que presentó, tenemos una clase media del 30.6%. O sea, si los pobres son 28, supuestamente hay más clase media que pobres, pero hay un 39% de población vulnerable. Muy bien, veamos lo negativo. Apagamos este de acá a ver si se puede. Necesitamos un poquito de luz para la afirmación. Ya, porque es que se está viendo muy pálido, pero me preocupan son las gráficas. Bueno, entonces, ¿cuáles son los negativos? Pero lo más negativo es que nadie se ha dado cuenta de lo que significa que la mayor proporción de colombianos, el 39%, está en una situación vulnerable. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que muy rápidamente esa población puede caer nuevamente en la pobreza. Esa gente que superó el nivel de pobreza por ingresos, pero no llegó a ser clase media. Entonces, en este momento, rápidamente puede caer nuevamente en la pobreza. ¿Por qué? Las causas fundamentales pueden ser o una desaceleración de la economía, que es lo que estamos viendo, o algunas causas como aumento de desempleo de un miembro de la familia, aumento de gastos en salud, etcétera, etcétera. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si aquí no hay un entendimiento muy claro de qué significa abordar la vulnerabilidad de semejante cantidad de gente, antes teníamos el 50% de pobres. Acá, si se nos pasa parte de esto, no solamente perdemos las ganancias de 18 años, sino que podemos inclusive llegar a niveles de pobreza mayor. Y ahí es donde yo siento que está el principal problema social. Nadie se ha dado cuenta de qué significa
tener digamos, ese volumen tan significativo de gente que no se puede abordar con los mismos esquemas que se abordó la pobreza. Bueno, con todo lo que hemos mejorado, estamos a años luz de tener un nivel de pobreza como el de Chile. Chile logró el 11% de pobreza y nosotros, con todos los esfuerzos que se han hecho, estamos en el 28%. Hay el problema más serio, que Mauricio lo mencionó, es la deuda con el sector rural. Solamente un indicador, la pobreza del sector rural hoy, a pesar de que ha bajado, porque era el 60 y pico por ciento, está en el 40%. Pero lo más grave es que dentro de ese sector rural, la población dispersa, que es solamente una parte de la nueva ruralidad que se ha definido en Colombia, esa gente con el censo agropecuario demostró que está viviendo en el siglo XVI, en el siglo XVII. Analfabetismo del 20%, cuando en Colombia el analfabetismo ya está en niveles muy bajos. No hay preescolares, ningún niño de la población dispersa va a una guardería. El trabajo de los jóvenes y de los niños es todavía una proporción muy alta y es una población más vieja que la población total de Colombia, porque se han salido las mujeres, sobre todo en edad productiva, y se han salido los jóvenes. O sea, ahí tenemos una bomba. Esto si no se toca rápidamente, Colombia no va a poder mejorar ni en términos de igualdad, ni en términos de progreso, y estamos perdiendo una oportunidad porque tenemos un potencial agropecuario muy grande. Muy bien. Y nosotros, después de Honduras, tenemos el peor Chile, con todo y que ha bajado un poco. Entonces, el mensaje de esto: ha cambiado la situación, ha habido mejoras, pero tenemos todavía una cantidad inmensa de problemas. Digamos, aquí están las distintas medidas de la pobreza. Y aquí estamos midiendo, me prestan mis lentes, los rojos, hija, porque no veo nada. Bueno, entonces, estamos viendo aquí, este es el Banco Mundial con distintas medidas de pobreza, con distintas medidas en dólares. Como ustedes ven en el caso colombiano, o como usted quiera medir la pobreza ha bajado de manera significativa en Colombia, mucho más la pobreza general que la pobreza extrema. Nosotros tenemos un problema muy grande de gente en miseria, que es inconcebible, pero creo que la vemos todos los días. Y lo vemos en las ciudades todos los días. Muy bien, aquí son distintas medidas por distintas medidas de ingreso. La roja se toma como medida de pobreza $5 por día, etcétera. Pero lo que quiero mostrarles es que como lo miden, la pobreza ha bajado. Sigamos. Aquí estamos midiendo la pobreza monetaria, pero aquí ustedes ven, la roja es cómo está comportándose la pobreza monetaria y abajo está la gris, es la pobreza extrema. Nosotros tenemos un problema con la pobreza extrema. No podemos bajarla. Miren cómo va despacio, se nos ha prácticamente estancado. O sea, cómo abordar esta miseria absoluta que está, yo creo que muy identificable en la región Caribe, en la región Pacífica, en los suburbios de las grandes ciudades. Ahí no sabemos qué hacer con ello. Sigamos. Bueno, aquí estamos midiendo la pobreza rural. Miren, arriba, la oscura, perdón, es la tasa de incidencia de la pobreza rural, y la roja es la pobreza urbana. La gris es sobre la base del INE pobreza urbana. Entonces, miremos la gris y la roja. Esa diferencia es la brecha rural urbana. Esa es una deuda que si nosotros no empezamos a pagar ya, ahí nace otra vez otro conflicto. No es que la pobreza genere conflicto, pero la desigualdad sí. Y esto es inconcebible, que tenemos a Nueva York en el Parque de la 93 y tenemos el siglo XVI en el sector rural. La pobreza multidimensional está bajando más rápido, que es la que mira la oferta de bienes públicos. A nosotros nos está yendo mejor en darle a la gente pobre acceso a los bienes públicos, aunque haya falla, pero acceso a educación y salud. Lo que no sabemos es mejorar esos ingresos. Es ahí el punto crucial de la falla de la política social. No sabemos cómo aumentar la capacidad productiva del pobre. Y eso creo que es un fenómeno bastante generalizado en muchos países de América Latina. Bueno, aquí está el drama de la salud. En la línea de arriba es el régimen contributivo y el de abajo es el régimen subsidiado. Ahí está una prueba del populismo de nuestros gobernantes. Resolvieron, y sobre todo esto viene desde antes, viene desde que empezó el siglo más o menos,
empezaron a darles certificados de atención gratuito a todo el mundo. Cuando la idea con el sistema era que el sistema contributivo, o sea, el que uno paga algo, ¿sí?, era el que iba a financiar el régimen subsidiado. Por la demagogia se dedicaron, nadie sumó y se dedicaron a entregarle subsidios sin pensar en la sostenibilidad del sistema. Miren cómo creció y ya tenemos el problema de que el régimen subsidiado, que es el rojo, siempre ha estado por encima del régimen contributivo, o sea, ahí hay un hueco fiscal que hoy no lo puede manejar nadie. Yo no creo que sea el único problema de la salud, yo creo que la salud tiene un problema de modelo terrible, pero esto implica mucho el hueco fiscal que tiene el sistema. Este es el drama de las pensiones. Cuando se hizo la ley 100, que para mí fue un desastre, yo me renuncié a una cosa que se hace poco, pero uno tiene un instrumento cuando es un funcionario público que poco se usa, pero que es muy eficiente, que es la renuncia. Cuando iban a sacar la ley 100, yo renuncié con todo mi equipo y creo que tenía razón. El argumento era que teníamos una cobertura de pensiones muy baja. Pues hoy tenemos una cobertura de pensiones del 35%, o sea, salvaje. O sea, tenemos el 65% y en otras cifras nos da casi el 70% de gente que no tiene acceso al sistema de pensiones. Sigamos. Ahora, ¿cómo está Colombia con respecto a América Latina? Eso me parece que es un tema muy importante. Bueno, aquí les doy la línea. La roja es Colombia, la amarilla es México, la negra es Perú y la gris clara es Chile. Entonces, miren la diferencia en pobreza. En pobreza le va peor a México que a Colombia. Colombia es la roja, ¿sí? Pero miren cómo está bajando Perú. Perú es un fenómeno muy interesante. Bueno, acaba de renunciar Kuczynski, por lo menos allá vota a los que compran votos. Qué tal que hicieran la misma manera. Muy bien. En todo caso, miren cómo va Perú. Pero miren México cómo está estancado. Pero miren a Chile. Es muy impresionante la brecha que hay, por ejemplo, entre México y Chile, pero también entre Colombia y Chile. O sea, sí hemos hecho un esfuerzo, pero todavía estamos muy por debajo. Sigamos. Miremos, esto es lo mismo, pero con la base que usa el Banco Mundial de 1,90 de pobreza, es lo mismo. Colombia, en este caso, le va mejor a México que a Colombia, digamos. Bueno, aquí hay un lío. Yo no me lo imaginaba. Mauricio, esto sí que es un tema nuevo. Resulta que aquí está la cobertura en educación primaria, la bruta, que es la que no corresponde al grupo de edad que debería ser, y la neta, que es cuando se mide con respecto a la edad que debería estar. Yo no entendía nada de esto. Dije, bueno, primero que tengamos una cobertura bruta tan grande, eso no es una buena noticia. Pero lo que me pareció más aterrador es que baje en Colombia la cobertura en educación primaria neta con respecto a la edad. Y saben que yo creí que el problema era que los niños estaban entrando tarde al sistema educativo. No, ese no es el problema es que la educación primaria se ha vuelto el sustituto de la educación preescolar. Me decía Pacho Maqueo, que creo que es una de las autoridades de este país. Hoy lo llamé. Cuando vi esta cifra, le dije, Pacho, explícame este enredo. Me dijo, no, Cecilia, el problema no es tanto que los meten tarde, sino que como no hay preescolar, están entrando a primaria niños de 4 y 5 años. Eso es lo que ha hecho. Es un fracaso en primaria rotundo. Entonces, aquí, y por otro lado, nos dedicamos, porque como se acabó la demografía en este país, nos dedicamos a construir escuelas. Hoy hay escuelas de primaria para el 100% de la población. Escuelas vacías, porque se descuidó la educación básica, la educación preescolar. Ahora, el programa de Estela siempre creo que busca hacer eso, pero la cobertura es mínima, 25%. O sea, ustedes han oído a los candidatos hablar de qué van a hacer con los niños de 0 a 100. Nada, es un programa que no tiene nada de raro que el próximo que llegue diga, ay no, y lo acabe, y le hayan un daño al sistema educativo, pero terrible. Digamos. En la terciaria ha habido un aumento, pero miren lo lejos que estamos de la gris, que es Chile. Perú está por debajo, Perú está un poco por delante, pero no tenemos información reciente.
pero México sigue estando por debajo. O sea, esta idea de que Colombia es el país más educado o que puede llegar a ser el país más educado es un cuento chino. El esfuerzo que hay que hacer en la educación es salvaje. A pesar de los esfuerzos que se han hecho, yo creo que hoy las coberturas, la cobertura de educación primaria está en el 95% cuando se toma con la edad, pero tiene el problema de que está lleno de niños que no tienen la edad para rendir. Muy bien. En salud, bueno, ya vemos, nosotros el gasto en salud, Colombia es alto, pero ya sabemos todos los problemas que tenemos. Yo creo que el problema más grave es el método, el sistema. ¿Cómo le parece lo de Palacino? Eso es una muestra de que este sistema tiene unos huecos en donde se va gran parte de la plata y nadie controla, porque la Superintendencia de Salud, por más que quiera, como se construyó un oligopolio de EPS, es imposible controlarla y entonces hacen lo que les parece. O sea, el modelo de Estado ha cambiado en el mundo. El Estado dejó de ser el proveedor de servicios públicos y se le abrió al sector privado la posibilidad de que fuera proveedor. Yo no tengo ningún problema con eso. Yo fui directora del Seguro Social y no volvería a tener una clínica del Estado nunca. Cuando yo era directora del Seguro Social me levantaba a las 3 de la mañana y encontraba a muchos médicos muy importantes de este país en pijama. O sea, los tipos trabajaban todo el día en las clínicas elegantes y por la noche iban a dormir al seguro porque les pagaban bien, ¿sí? Y resulta que una noche llegué a las 3 de la mañana y había 14 mujeres teniendo hijos, teniendo a su bebé, atendido por 14 enfermeras, y abrí la puerta y era como una ratonera. Todas las batas blancas de los médicos, todos los 10 médicos que había acostado durmiendo. O sea, a mí no me hablen del Estado manejando los servicios. No, no se ha dicho. Es que el sector privado no puede manejar los recursos del Estado como si fueran recursos privados. No puede maximizar utilidades con los recursos que nosotros ponemos como nuestros impuestos. O sea, ese sistema para mí hay que hacerle un cambio de fondo, quitarle el manejo de esos recursos al sector privado o tener un esquema de control muy grande y vigilar cómo se presta el servicio, que sabemos los problemas de calidad que tiene. ¿Alguien está hablando de eso? Nadie. Muy bien, sigamos. Entonces ahora la pregunta es, bueno, ¿cómo hicimos para esos avances? ¿Cómo se pueden explicar? Bueno, lo primero que hay que aceptar es que esto no se puede interrumpir porque estamos muy lejos de ser una sociedad justa. Y a mí lo que me preocupa es que si aquí volvemos con el mismo modelo en términos de cómo mirar en los temas sociales, no vamos a parar esta tendencia que ya está mostrando señales de estancamiento en los 2 últimos años. Porque esta tendencia es susceptible de parar por las razones que yo les mencionaba. Entre otras cosas, cuando una economía deja de crecer en su nivel histórico, que es del 4%, y ya nos parece una maravilla que pueda crecer al 3%, obviamente eso tiene unas implicaciones muy grandes sobre lo que le pasa a la gente. Bueno, yo quiero hacer 2 grandes reflexiones sobre esto para decirles dónde veo yo los cambios. A mí hay una cosa que me tiene traumatizada, Mauricio, y es que encontré una similitud muy entre el nivel de pobreza por ingresos, que es del 28%, y la cifra de Colombia, que muestra qué porcentaje de los ciudadanos están recibiendo ayudas del Estado. Ya les voy a mostrar la gráfica. Es el 23%. Eso me parece terrible. O sea, ¿qué estamos haciendo? Somos el tercer país, además estamos igualitos a Venezuela. Aquí tanto miedo que le tienen a Venezuela. Pues estamos igualitos, compartimos con Venezuela la proporción de la población que está subsidiada por el Estado. Sí, se habla de que los ricos con las pensiones, pero no. A mí lo que me preocupa es que si gran parte de esos subsidios son familias en acción, jóvenes en acción, viejitos en acción, todas esas cosas, estamos creando una generación de gente cuya propuesta es que somos un fracaso en la propuesta obvia de volver productivos a los jóvenes. Y se lo digo porque acabamos en el Centro de Pensamiento de evaluar un programa que creo que es de los mejores que he tenido este gobierno, que se llama Familias en su Tierra, que es un programa para los retornados, de los desplazados que retornan. Resulta que los desplazados que retornan, para que retornen, llevan 14 años retornados.
Y eso el Estado no se ha dado cuenta. Y segundo, están haciendo un esfuerzo salvaje, pero ahí se está cometiendo, y afortunadamente ellos son conscientes, y creo que hay un potencial inmenso para ese programa, que se han dado cuenta que el gran problema de los proyectos productivos es que creen que son proyectos asistenciales. Es la cosa económica la que funciona. Y eso tiene que ver con unos temas que ahora les mencionaré. Esa es mi primera preocupación. Este modelo de la transferencia condicional, que todo el mundo le atribuye tantas cosas buenas, a mí me preocupa porque tiene unas incidencias. Trate de convencer a una persona, a una empleada del servicio doméstico, de que se salga del CISBEN y que pase a tener un contrato con usted. No, porque no son bobos. Saben que con ustedes están hoy y mañana no. En cambio, con el CISBEN están siempre. Entonces, ¿se está formalizando esa población? No. Y eso se lo debemos. Y yo hablo de Viejitos en Acción porque me pareció el colmo. Menos mal que le quitaron el nombre a una cosa que se llama Los Verdes. Muy bien. Mi segunda preocupación es cómo evitamos que ese 39% de vulnerables vuelvan a ser pobres. Y yo aquí les hago y ahí es donde yo digo, ¿dónde está la creatividad? No solamente en Colombia, del Banco Mundial, del Fondo Monetario, del BID, de la CEPAL. ¿Cómo van a atender ese 39? ¿Le van a dar transferencias condicionadas? Si le van a dar transferencias condicionadas, usted terminaría dándole al 39% más el 28%, o sea, 2/3 de la población colombiana recibiendo ayuda por parte del Estado. Con esta situación fiscal. ¿Y dónde está la alternativa? ¿Dónde está la propuesta? ¿Ustedes han oído alguna propuesta? ¿Algo nuevo? Bueno, miren, esta fue la gráfica que me traumatizó y esto es del Latinobarómetro. Miren, esto es la pregunta: ¿es usted beneficiario de algún programa de ayuda del Estado? El promedio para América Latina es 16% de la población. Ahí está, la roja es Colombia y ahí está Venezuela, 23%. Y ocupan el tercer lugar después de Chile, 27%, y de República Dominicana, 29%. Entonces uno se pregunta, ¿qué estamos haciendo? Latinoamericana. Toda América Latina hay más vulnerables que pobres, pero los vulnerables son más importantes que las clases medias. Esa no es la situación de Europa ni de los países desarrollados. Bueno, ahí está el índice. El otro drama. Estamos en, como ya les dije, en 51 o algo. Tiene para mí un defecto, y es que la clase media va desde una clase media hasta la clase media rica. Y los ricos están allá. Pero miren lo que pasa, el 5%, el 22, 23, 24% de la población latinoamericana tiene el 5% de los ingresos, el 30 y pico por ciento de la población, ¿cómo se llama?, de clase vulnerable, ahora miro la cifra exacta, tiene como el 22% de los ingresos, y me gusta más lo que tratamos de hacer con la gráfica siguiente, en donde el 63% de la población es pobre y vulnerable en América Latina y tiene el 27% del ingreso total. Pero el 6% de la población más rica, que cubre a los súper ricos, con la clase media alta, tiene el 35% del ingreso total. Eso en Colombia, si hiciéramos, va a ser peor. Sigamos. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, esta política, miren, yo estoy convencida que parte de toda esta idea de las transferencias condicionadas
dicho a mí, inclusive cuando entré a trabajar en el gobierno, no deje que los jóvenes molesten, yo entré a trabajar con un bar. O sea, que me lo dijeron cuando el Plan de Integración Nacional. Mire, Cecilia, usted métase aquí a dirigir la unidad de desarrollo social, aquí no está dando gobierno porque no me perdone esa frase. Yo se lo dije y les voy a hablarme como 2 años. Y me dijeron, mire, Cecilia, queremos hacer el Plan de Integración Nacional, que fue una propuesta de infraestructura seria que se hizo y que la vino a ejecutar otro gobierno, como siempre pasa. Nosotros necesitamos que lo social no nos dañe el panorama. Entonces, esa concepción ha continuado en el sentido de que para que no dañe el panorama, lo nuevo es démosle subsidio, con las consecuencias que eso tiene. Hay un problema muy grave y es que no se gradúan los jóvenes. No hay escala para ellos graduarlos y por eso sus profesiones se ponen. Mire, yo estoy convencida que parte del problema del embarazo adolescente es porque en los hogares muy pobres la mamá le dice a la muchachita que ya tiene 15 años de embarazo, mi hija, para que usted también tenga otras cosas, otras posibilidades. Está en el CISBEN. Sí, bueno, primero los colados, una cosa muy buena que se está haciendo en Colombia es depurar ese sistema. Pero la gente que está en el CISBEN, ahí se metieron los políticos corruptos que abundan en este país y deterioraron tremendamente el CISBEN. Y hay mucha gente que no debería estar, afortunadamente lo están limpiando. Esto tiene un efecto inmenso sobre la autonomía económica de las mujeres. Y aquí hago un paréntesis, un paréntesis sobre la economía del cuidado. La única ley que pude sacar, que yo creo que fue importante, que casi no la saco porque me faltó un voto de Simón Gaviria el último día, pero ellos estaban en el Congreso cuando las mujeres lo sacaron, fue la ley de economía del cuidado, que lo que hizo fue medir cuánto valen todas aquellas actividades, oigan esta definición, todas las actividades que realizan mayoritariamente las mujeres aquí y en el mundo, atendiendo a sus hijos, al hogar, pero que pueden realizar terceros. Ese es el concepto de economía del cuidado. No entra ni el cuidado personal, eso no genera una dinámica económica, no entra el sexo, porque cuando el sexo se paga se llama de otra manera, o no. Lo que entra son aquellas actividades que pueden hacer terceros, que es cocinar, limpiar, cuidar enfermos, cuidar niños, atender menores, etc. Muy bien. Esa ley se sacó en Colombia, fue la primera ley en América Latina, después asesoramos en varios países, y México lo hizo sin ley, y el cálculo es el siguiente: el valor de esas actividades que hacen las mujeres colombianas, que pueden hacer terceros, que hacen muy poquiticos hombres, ¿sí? Equivale entre el 19 y el 20% del PIB. Resulta que la contribución del sector agropecuario es el 6%, el de la industria debe estar en el 11 o 12%. Ni siquiera el sector financiero, que es el que más contribuye en este país, llega al 19 o al 20%, es del 18%. Entonces, yo le trabajé a un modelo, ese fue el libro que tú me acompañaste cuando lo lanzamos, en qué pasaría si distribuimos ese cuidado, esa economía del cuidado, entre el Estado para los sectores de ingresos bajos y entre el mercado para los sectores de ingreso medio que pueden pagar. Y se crea toda la industria del cuidado que tiene Estados Unidos, no tiene la parte social, pero sí tiene las industrias del cuidado. Mi hija tiene una casa en Estados Unidos, un townhouse que tiene 6 pisos, y en cada uno tiene un robot que, como es colombiana, le puso el nombre de una muchacha. Ella no se llama, pero como ella tiene la identidad de género de su mamá, uno se llama Juan, el otro se llama María, etc. Es un robot que valía un dineral, y hoy ya vale en Estados Unidos $250, que te limpia el piso mejor de lo que te limpia, de lo que tú lo limpias, etc. Esas cosas son las que pueden llevar a que pase una cosa que es increíble. La mitad de las mujeres en edad de trabajar en América Latina y en Colombia, que son más educadas que los hombres, no entran al mercado laboral. Mi hipótesis es que es la economía del cuidado la que no las deja. Si usted le quita ese peso, esas mujeres entran a ser productivas y se mejora el cuidado, que es una cosa lamentable en todo el mundo. Hay que oír las quejas de lo que hay en las guarderías, donde un día ciegos también violan a niños, las atenciones a adultos mayores, etc. Entonces, me parece que si no sacamos a los jóvenes, si no los vamos sacando, no los vamos graduando, y para graduarlos hay que hacer una política distinta, hay que tener la concepción de que hay que aumentar su
problema es que el fracaso de muchas políticas sociales es que han independizado lo social y lo económico. No, llega un momento, usted tiene que darle acceso a los derechos a la gente, pero también tiene que darle capacidad productiva, eso tiene que ver con la educación, con acceso a crédito, con acceso a tierra, etc. Eso no se ha hecho bien, porque lo productivo para los pobres es asistencial, y ahí está un profundo error. Hay que hacer un análisis muy serio del mercado laboral. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes tienen un contrato de prestación de servicios, los que trabajan? ¿Ustedes creen que eso es trabajo decente? ¿Ustedes creen que esto es lo que la OIT llama trabajo decente? ¿Ustedes tienen asegurado su contrato por los próximos 6 años? No. ¿Ustedes le pagan las vacaciones? No. ¿Quién paga la seguridad social? Ay, ¿quién? Entonces aquí nos hemos metido una cantidad de mentiras porque aquí ha pasado una cosa, Mauricio, que se llama la informalidad del trabajo formal. Entonces aquí el mercado de trabajo hay que mirarlo de otra manera. La situación del sector rural es crítica, por lo menos hay una agenda, ojalá algún día se aplique. Y les voy a contar una cosa, me acaban de nombrar presidente de la Junta Directiva del Banco W, que es un banco de microfinanza. ¿Sabe lo que estamos empezando a encontrar? A los pobres de Colombia les está pasando algo. Yo creo que algo muy interesante. Ustedes saben que aparentemente, yo trato de comprobar, aparentemente, lo dice el Banco de la República, el microcrédito, y les estoy hablando del gota a gota, el crédito que nosotros estamos dando equivale al gota a gota con una tasa de interés del 45%, pero es que el gota a gota es del 10% diario, ¿sí? Entonces, ¿saben qué? Parece que es contracíclico. O sea, en este periodo de desaceleración está creciendo el problema. O sea, aquí a los pobres colombianos se están poniendo la pila, eso es una cosa que hay que analizar. Sigamos. Ahora, uno de los problemas más graves, ya lo mencionó Mauricio, es que aquí nos está mirando, es el envejecimiento, ¿sí? En México tiene un nivel de envejecimiento mayor, pero mire la disparada del envejecimiento en Colombia. Y eso no lo estamos, o sea, eso es parte de las nuevas realidades que tenemos que abordar, sigamos. Y mi propuesta, que esto me ha costado hasta peleas con mi socio José Antonio Campo, mi propuesta, Mauricio, es esto se llama una ruta de la inclusión social y productiva. Entonces, aquí lo que quiero es, si lográramos aplicarle esto a los pobres, esto lo podemos aplicar por digamos, la población dispersa, la rural, la población intermedia y la población de aglomeraciones, que son la categoría de la ruralidad. Pero también lo podemos aplicar a los muy pobres, menos pobres, relativamente menos pobres, y ya casi entrando a vulnerables. En la primera etapa, el grueso es derechos, ¿sí? Y un poquito, porque todo el mundo tiene que comer, un poco de acción productiva. Y usted lo va graduando en la medida en que la gente ya va cumpliendo con el acceso a derechos, usted está aumentando, ¿qué? Técnicas para producir información, formación, acceso a crédito, tecnología, etcétera, hasta que usted llega a una etapa donde ya los derechos se han cubierto y usted se puede dedicar a volverlos productivos. Y nada de subsidios, a volverlos productivos. ¿Sí? Ya usted los ha pasado y ahí usted va graduando pobres. Entonces, cuando cumplan determinadas condiciones, salen de esta etapa 1 y pasan a esta etapa 2. Y ahí sí sucesivamente. Es un estímulo para pasarlo. Para mí esa es la forma como se debería abordar la política social en estos momentos. Y quiero terminar diciendo que para mí lo más elemental es reconocer que la política económica no es neutral en términos de equidad. Cuando se toman decisiones económicas se está afectando la calidad de vida de las personas, cosa que el Banco de la República no acepta, cosa que los macroeconomistas no les gusta, pero así es. Se cambia la tasa de interés y el bolsillo sufre, ¿o no? O sea, ahí no hay neutralidad y tampoco hay neutralidad en términos de género. Y la política económica tiene un contenido social. El día que el Banco de la República acepte que sus decisiones están incidiendo sobre la calidad de vida de la gente, estaremos hablando de otro país. La verdad es que quiero terminar diciéndoles que el fracaso del gasto social, porque yo considero que estamos gastando mucho con un impacto menor de lo que debía ser, tiene mucho que ver con desconocer las nuevas realidades que tiene el país. Gracias. Muchas gracias, Cecilia. Muy interesante, muy impresionante lo que nos acabas de compartir.
que creo que en resumen puede sintetizarse de la siguiente manera. Hemos avanzado mucho, pero el camino por recorrer es todavía largo y culebrero, y no es fácil encontrarle solución a tantos retos, a tantos problemas, a tantos desafíos. Antes de cederle la palabra a ustedes, dos inquietudes mías. Hablamos de educación y salud, temas por supuesto cruciales en la agenda social, y hay que reconocer que en los últimos 15, 20 años hemos hecho enormes avances en materia de cobertura, pero la calidad deja mucho que desear. Las pruebas internacionales, TIMSS, PISA, etcétera, muestran a Colombia en lugares muy malos. Estamos en los últimos puestos. Afortunadamente nos estamos midiendo, que eso ya es un avance. Antes no nos medíamos y no sabíamos la magnitud del desastre, pero hemos avanzado un poquito en algunos rubros, pero realmente el avance es marginal. En materia de calidad de la educación, ¿qué crees que se puede y se debe hacer? Y la misma pregunta para el tema de salud. La cobertura es prácticamente universal, pero todavía tenemos unos dramas en la calidad de prestación de esos servicios que dejan mucho que desear. ¿Qué nos puedes hablar de calidad en esos dos frentes? Les voy a contar una cosa sobre educación. Los análisis de América Latina sobre por qué bajó la pobreza en este siglo, la explicación más importante no son las transferencias condicionadas, la más importante es una cosa que llaman la pérdida del bono de educación. ¿Eso qué quiere decir? Que ya lo que gana una persona de un nivel medio de educación y el PhD se ha ido reduciendo. Por muchas razones económicas, pero entre otras porque ha mejorado fundamentalmente la educación de la base. Y además, por el modelo mismo, ha habido una gran demanda de lo que se llaman los no transables, o sea, los servicios, toda esta gama que no exporta y que demanda mucha mano de obra con una calificación inferior. Conclusión, en América Latina, el avance en pobreza obedece, que ha sido mucho más rápido que el colombiano, obedece a mejoras en la educación. Bueno, eso que yo no estoy segura que aquí podamos decir lo mismo. Yo creo que aquí la economía ha jalonado, creo que el tipo de empleo, inclusive el tipo de empleo informal, yo estoy muy impresionada con lo que están haciendo los pobres con el crédito. Es que ustedes no se imaginan lo que es una gente que le prestaban 100.000 pesos para comprar el bulto de naranjas y tenía que entregar al final 110, pero el tipo se ganaba lo de la comida. Y esos tipos están accediendo al crédito que dan los bancos de microempresas y ¿saben lo que nosotros tenemos? Una red de gente que les cobra diariamente, pero están ahorrando. O sea, algo está pasando con los pobres en Colombia. Yo estoy fascinada, creo que hay mucha más creatividad. De pronto es que antes tenían tan mala educación que lo poco que se les ha dado los está metiendo en el mundo real. Bueno, ¿qué hay que hacer? Mire, para mí, en una sociedad tan desigual como la latinoamericana y como la colombiana, el secreto está en la calidad de la educación pública. Hay una protesta en este momento de los estudiantes de la Universidad Nacional de todas las regiones, porque están furiosos. Yo no sé si estas cifras son válidas, pero están diciendo que ser pilo paga vale 1 billón de pesos y que ese 1 billón de pesos al año equivaldría a solucionar los déficits de las universidades públicas del país. Yo no sé si eso es verdad, pero yo no critico a los Andes ni nada, esa es mi universidad, ya no me quieren mucho, pero esa es mi universidad, la de mis hijos y todo eso. No me quieren, yo soy como de centro izquierda y eso allá es un pecado, pero… ¿Ah? ¿Cómo? Yo soy una especie de la oveja negra, además les echo vainas y les digo que no tienen ética, en fin, bueno, ustedes me conocen. Pero hoy que no tengo ni jefe, ni marido, ni nada, que nadie me manda, hago lo que me parece. Y hasta ahora me ha ido bien con eso. Bueno, pero volviendo al tema, el secreto en una sociedad desigual es la educación pública. Miren lo que está pasando en Colombia. La educación pública es pésima. Entonces la clase media, así sea la media baja, no quiere que sus hijos vayan allá, además de que somos una sociedad muy estratificada, pero no importa. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a demandar educación privada. ¿Y qué pasa? Hay una oferta de educación privada pésima, pésima.
es un negocio en muchas partes, porque la educación privada de buena calidad es inmanejable en términos de costos. Yo veo lo que están costando mis nietos aquí, digo, Virgen Santísima, unos bonos que los disimulan, pero vale casi tanto como la universidad. Y lo mismo pasa con la universidad. Trata de estudiar medicina en los Andes, 18, 20 millones de pesos un semestre. Dios mío, ¿en qué mundo están? En cambio, a la Universidad Nacional se le están cayendo las edificaciones que no ha financiado el señor, ¿cómo se llama? Sarmiento Angulo, que debía pagar impuestos también. Por eso me colgaron una columna recientemente, por hablar de Sarmiento Angulo. Bueno, pero seguiré hablando de Sarmiento Angulo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si usted no fortalece la calidad, usted lo que necesita, no hay factor más igualador que la educación. El día que la clase media, como sucede en Francia, como sucede en Holanda, como sucede en los países desarrollados, el día que la clase media asista a la misma escuela pública que la clase pobre, e inclusive gente de la clase media alta, ese día se acaban los prejuicios sociales. Yo me acuerdo de Ricardo Ortega, a quien quiero como un hijo. Me decía, Juan Ricardo, porque se crió con mi hijo, el que fue director de impuestos, me acuerdo que una vez presentando un libro mío dijo, yo no conozco a los pobres de este país. ¿Cuándo se encuentran los hijos de uno con la gente pobre? Cuando es la hija del chofer, cuando es el hijo del de la finca, eso no. En cambio, si esta gente estudia, mis hijos estudiaron en el Liceo Francés, yo no sé cómo estará ahora, pero en su época me acuerdo que esto era desde los hijos de los choferes de los buses y hasta los ricos que llegaban con guardaespaldas. Eso, mi hija de 5 años estudia en francés. es que ese es el único colegio que yo siento que ha sido igualador. Y mis hijos tienen amigos de todos los estratos sociales porque estudiaron en el francés. El día que la educación pública realmente se le meta la mano, mire lo que está pasando. Yo estudié en Bellas Artes en Barranquilla, yo soy costeña, ustedes saben, se está cayendo el edificio de Bellas Artes. Hombre, no hay derecho, ¿sí? Entonces, la solución para mí es que dejen de estar bobeando de traer a pobres a meterlos en cosas de ricos. No, es... ¿ah? No, esa plata es para la... Miren, la Universidad Nacional, con todos los problemas que tiene, y además tiene también problemas con muchos profesores que todavía se quedaron en las peleas de los 60, pero ahí hay gente muy valiosa. Esa Universidad Nacional no tiene un peso, entonces se dedican a la consultoría. Entonces, para no alargar más esa pregunta, primero, la educación es lo que está bajando la diferencia entre los educados y los menos educados. La gente pobre, bien educada, se está acercando y eso es lo que reduce pobreza y lo reduce para siempre, eso no es un problema. Con respecto a la salud, ya tenemos cobertura universal, el sistema tiene que ser universal. ¿Cómo así que la plata la están manejando las EPS si son un oligopolio? No, y las IPS, claro que tienen que seguir, pero controladas, una superintendencia de salud que funcione como la superintendencia bancaria. Yo en este banco veo que cada vez que la superintendencia bancaria hace mu, tiemblan todos los bancos. La superintendencia de salud se la pasan por la faja. Entonces, el sistema de salud está listo para ser un derecho universal. Eso quiere decir que tiene que ser financiado por el Estado. ¿Pero qué hizo el Estado? Y ahí sí estoy brava con el presidente Santos y con su ministro de Hacienda. Les quitó el aporte de salud a los empresarios con el cuentico de que iban a pagar un impuesto de la riqueza. Le hicieron conejo al gobierno. Y ahora el hueco fiscal es gigantesco, porque además tenemos un régimen de salud muy ambicioso. Entonces, en salud es universalizarlo como un derecho y que la gente… Hoy tuve una reunión muy interesante sobre el problema de la ilusión, de un experto chileno que me fascinó. Me decía, el problema es que le cambiamos el cuento, el nombre a los impuestos, ¿sí? Porque todo el mundo cree que el impuesto es un ataque a la propiedad privada. Lo que tenemos que llamarlo son contribuciones. O sea, todos nosotros que hemos recibido mucho del país, sobre todo nosotros tenemos la obligación de contribuir. Y contribuir quiere decir pagar impuestos, que es una cosa que no se hace. Muy bien, muchas gracias. Yo tengo muchas preguntas, pero quiero darles a ustedes la oportunidad de preguntarle a la doctora Cecilia. Adelante. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Andrea. Quiero preguntarle cómo… Háblame muy duro que yo soy medio sorda. Sí, señora. Quiero preguntarle cómo se mide el índice de población general. ¿Cómo qué? ¿Cómo se mide? ¿Cómo se mide ese 39%? Sí. Ok. Mira, la medición es por nivel, es por ingresos diarios. Ingresos
ingresos monetarios. Yo no tengo la cifra exacta, pero este trabajo, a ver, les cuento una anécdota muy interesante. El primero que sacó esta idea de la población vulnerable, diferenciándola de la pobre y de la clase media, fue el Banco Mundial. Y yo me leí el borrador de ese documento, y en ese momento me invitaron a uno de estos think tanks en Washington, y presenté esa idea. Y miren lo que está pasando en América Latina, esto lo dice el Banco Mundial. La gente que gana entre, no sé, no me acuerdo la cifra, entre 30 y 40 dólares, pero no me acuerdo si son diarios o semanales, en fin, una cifra de ingreso. Esa gente es vulnerable. Casi me linchan los organizadores del seminario. Por fortuna, en última hora llegó un tipo del Banco Mundial y dijo, ella tiene razón, eso es un resultado del estudio del Banco Mundial. Entonces, eso se define en términos de ingreso. Ahora, nosotros estamos tomando el modelo americano ajustado, cuando yo creo que el director de Planación, que es un tipo muy serio, habla de que es el 39% de la población, ellos deben tener una definición que es muy clara de cuáles son los rangos de ingreso. Está definida la línea de pobreza, entonces lo que está por encima de la línea de pobreza en términos de ingreso y que es menos a lo que se define ingreso para la clase media. Otras preguntas. Buenas noches. Harold Reina, soy egresado de la maestría de pensamiento estratégico positivo. Duro. Eso dice que no me ve. Estuve trabajando con el Ministerio del Interior el semestre pasado, Secretaría de Participación Ciudadana y Acción Comunal. Visitamos 40 municipios de posconflicto. Y la estadística terrible: educación, salud, pobreza. Y la base está en que, me decía un líder comunal de Puerto, estamos equivocados, porque yo no sé instituciones cultivos, manejar cosas, y se me olvida la asistencia técnica. ¿Por qué es negocio sembrar coca, amapola y marihuana? Porque el narcotraficante me subsidia a todo, me pagan mi Estado, me pagan mi Estado. En el momento en que el gobierno, porque el Estado, genere todo flujo de capital para manejar la situación, tendremos un problema. No, ya no sé el problema. Entonces ya podemos educar, ya podemos tener salud, porque la tristeza de encontrar centro de salud. Mira, está completamente la cobertura del centro de salud, pero no tiene los elementos básicos. Hay un problema. Mire, cuando yo estaba trabajando en mi precandidatura presidencial, Duncan, ¿cómo se llama Duncan? ¿Cómo que el nombre de Duncan? El que escribió el famoso libro de los varones de la guerra. ¿Cómo se llama? Bueno, el Alzheimer, lentamente, Duncan Tenemos es alpiste. ¿qué es eso? Alpiste que es una mezcla de Alzheimer con despiste. Bueno, exacto, eso es lo que te digo, muy bien. Mira, una propuesta que me hizo él y que yo no he podido vender es que con los cultivadores de coca lo que hay que hacer es sacarlos de allá y ponerlos cerca donde puedan tener acceso al mercado. Eso puede sonar muy difícil, pero no lo es, porque mientras ellos estén lejos y los narcos sean el idema de ellos, les dan la semilla, le financian la siembra, le dan la tecnología y le compran la cosecha. Entonces, mientras eso suceda, el Estado no tiene forma de llegar a esos sitios. Mientras usted no los acerque a las zonas rurales, a las zonas que tienen acceso al mercado, no hay posibilidad. ¿Dónde está el problema? Este es uno de los problemas más graves de este país, el tema de la tierra. Gustavo, bueno, tu enfermedad está mejor que la mía. También lo que pregunté yo del dentista. Bueno, mira, lo que al país le está costando todos los esfuerzos por erradicar el coca. Te cuento que serían mucho más exitosos si uno los acercara al mercado, porque es que ¿para qué los pones a producir otra cosa? Que entre otras cosas necesita un estudio de tierra. Pero bueno, vuelvo a mi tema de la tierra. ¿Por qué todo lo que tiene que ver con el campo colombiano no se soluciona y ahí entra el problema de los narcocultivos? Porque aquí hay dos problemas que no los deja tocar una élite de este país recalcitrado, que es primero la tierra. Miren, una de las cosas más dramáticas de este país es que, bueno,
Nos demoramos 40 años para hacer el último censo agropecuario que acaba de realizarse. Resulta que si usted coge los 3 últimos censos, el último pues fue 40 años antes, fue en el 70, algo así, el de ahora y el anterior, resulta que la estructura de la tierra, lo que está pasando en Colombia es dramático. Usted tiene, cada vez, si lo mira la tendencia histórica, cada vez está creciendo más los predios de 1000 hectáreas y cada vez está aumentando la proporción de predios de menos de 50 hectáreas. Entonces aquí lo que se está dando es una contrarreforma agraria, en donde el microfundio, que es donde está gran parte de la población dispersa, y donde están los cocaleros y toda esta gente que no tiene acceso a nada y que vive en el siglo XVI, muchos de ellos, y que les llega el dilema como la lotería, bueno, resulta que eso se ha ido acentuando. Mientras usted no toque la tierra en el país, que tiene un Gini que se está acercando al 1, el Gini está en 87, 88, el de propietarios casi en 90. El 1 quiere decir que la tierra la tiene una sola persona. Un índice de Gini del 8.5 es un desastre. ¿Quién deja tocar la tierra? No hay forma. El gobierno salió, financió la misión rural. Nos matamos durante 2 años y medio. Estaban presentes las grandes latifundistas, todo el mundo. Fue una pelea, pero que solo puede manejar José Antonio, que es un negociador impresionante. Bueno, allá llegamos a una propuesta muy clara. Aquí el énfasis tiene que ser la agricultura familiar con respecto a las observaciones del Estado, pero a la agricultura, a la gran agricultura, hay que darle reglas de juego claras. Es decir, uno no puede pensar en un desarrollo solamente con el campesinado, como tampoco puede pensar en un desarrollo solamente con la gran empresa, cuando usted tiene 30 millones de personas, 30% de la población, perdón, 14 millones de personas, dependiendo de alguna forma de la actividad rural. Entonces la propuesta fue muy clara. Muy bien, señores, nosotros, el Estado como tal, servicios agropecuarios para la agricultura campesina y fortalecer la agricultura mediana con campesina para hacer asociación. A la gran agricultura, la que se adueñó ilegalmente de tierra, les vamos a hacer una cosa, esa tierra es del Estado, pero se les arrienda y se les da una posibilidad y se les da reglas claras para que se desarrollen. Salió eso y ¿qué pasó? Se prendieron los latifundistas, mis colegas costeños, que se la saben todo, y no dejaron hacer eso y sacaron la ley CITES. Entonces el gobierno terminó optado por esta gente con 2 mensajes. Uno, donde la prioridad es la agricultura familiar y campesina, y la otra donde la prioridad es la gran agricultura. Terminamos en nada. Entonces nadie quiere tocar la tierra. Y si no tocamos la tierra, aquí no pasa nada. Y el segundo tema es el catastro multipropósito. El presidente no pudo sacarlo. ¿Por qué? Porque es ahí donde hay una fuente no solamente de financiación, sino de productividad. Mire, vayan, yo que me lo paso con frecuencia, vayan entre Montequés y Celebo para que vean lo que usted ve. Unas tierras divinas, con una cabeza de ganado cada media hora. ¿Por qué? Porque esa gente lo que quiere es esperar que Montería crezca o que si Celejo crezca para vender la tierra no por hectárea sino por metro cuadrado. Entonces, mientras aquí no le hagan pagar a la gente que no usa la tierra un catastro alto, no hay forma. ¿Lo dejaron pasar? No. Entonces, estamos en ese sentido, no hay ninguna posibilidad de que el sector rural salga adelante. No, y aquí lo peor es que si se nos viene la extrema derecha, Dios nos ampare, porque ahí sí menos vamos a poder tocar la tierra. Y esta concentración de la tierra va a ser un drama. Mejor dicho, ese es el meollo para que este país realmente pueda tener una alternativa productiva. Mire, Colombia es el séptimo, es el término productivo. Nosotros somos de los 7 países que ha encontrado la FAO donde está el futuro de la producción de alimentos. Es aquí donde está, somos uno de los 7. Mire, yo fui parte del INI, que es la Organización Mundial del Agua, y después fui parte de la Junta Directiva del INI, que es la Organización Mundial de la Investigación. Y cuando yo estaba, porque el INI su sede es Sri Lanka, y el otro su sede es Washington, y cuando yo estaba en el INI me decían, Cecilia, por Dios, ¿qué le pasa a América Latina? Mire, el Asia no tiene agua. ¿Por qué se suicidan los campesinos de la India? ¿Por qué no tienen agua? El África tiene problemas muy profundos. El único que tiene agua y tiene tierra es América Latina. Y dentro de América Latina, Colombia. ¿A ustedes qué les pasa? Ah, pero está en manos de 4 gatos, ¿sí? Que no invierten y que no quieren pagar impuestos. Ahí está el problema. Adelante. Hola, sí, 2 preguntitas.
Vos decías que los subsidios son malos, Despacio. pero estaba viendo ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la primera? la gráfica que le hice a Los ustedes. subsidios, pero dijiste que los subsidios eran malos, los negativos. Ajá, Sí, que están mal focalizados y que son Entonces, los subsidios dices que son malos, pero estaba mirando Chile, tiene mayor subsidio que nosotros y su pobreza es mucho mejor, mucho menor. Entonces, ¿por qué? ¿qué pasa ahí? Esa relación. Pues, déjame te contesto. Depende del tipo de subsidios. Yo creo que yo estuve en Chile. Yo viví en Chile y me tocó la transición entre Pinochet y Erwin porque dirigí el programa de empleo de la OIT allá. Y una cosa que me impresionó fue el problema de empleos, ¿cómo se llama eso? Empleos emergentes, o sea, esos son un tipo de subsidio que le dan a la gente por trabajar, una especie de Keynes. O sea, se inventaron unos subsidios que básicamente era pagarle medio salario mínimo a la gente para que hiciera arreglar un jardín. Ese es un subsidio productivo, porque le están enseñando a la gente algo que hacer. En Chile eso no han podido hacer. Lo malo es cuando tú haces un subsidio. Mira lo que está pasando aquí. Tú le das a todas las mujeres pobres, son ¿qué? 2,5 millones de familias por 5, después van a estar en 10 millones de personas, no me acuerdo la cifra. Pero tú le das a ellas subsidio para que lleven a los muchachitos a la educación y a la salud. Pero ¿qué pasa? Eso generaste la demanda, sin tener en cuenta que debían ser los tipos también los que lleven los hijos, porque no hay un perfil. Pero, esos son mis sesgos de género, no los tipos. Pero el problema fue que en ninguna parte del mundo donde se hizo eso se mejoró la oferta. Entonces la oferta de educación, pésima. Entonces, ¿ese subsidio qué es? Ese subsidio no está poniendo a la gente a las generaciones que ya llevan varios años, que ya son adolescentes, no están entrando a la clase media, no tienen la educación ni siquiera para ser vulnerables. Ese es un subsidio malo. ¿Cuál es el otro subsidio malo? El que se le da a lo increíble. Miren los subsidios que se le da al sector agropecuario aquí a los gremios de los grandes productores. Cada vez que les pasa algo, en vez de que no tienen ganancia países de Europa, como pasaba con los algodoneros del Cesar, le armaban un despelote, como decimos en la costa, al gobierno, y entonces les daban unos subsidios, los tipos no tenían estímulo de limpiar los terrenos ni nada, hasta que se acabó el algodón. El problema es el tipo de subsidio. Yo lo diferencio entre subsidios que preparan a la gente para ser productivo. ¿Cómo? Hay que graduarlo. No, y hay que graduar. El otro problema es que tú no gradúas a nadie. Las primeras familias que entraron a familias en acción ya están en los hijos y en las nietas. O sea, no gradúas a nadie, entonces eso no está. Así no funciona. Okay. ¿Y qué hacer con las personas, los guerrilleros que están saliendo, que no saben hacer nada? No vamos a quedar subsidiándolos ahí. ¿Qué hacer con esa gente desde el punto de vista social? Mire, yo tengo un discurso que aquí se lo voy a vender a Mauricio, que me tiene traumatizada, pero hasta ahora no he encontrado bien. Resulta que me puse a investigar y en los países de post-conflicto, donde han logrado que el sector privado juegue un papel distinto, el sector privado ha podido, primero, sustituir la cooperación internacional y, en segundo lugar, cambiar el posicionamiento del sector empresarial en la sociedad. Pero para eso se necesita un sector privado que funcione de otra manera. Un sector privado, primero, que entienda lo que le pasó al país. Aquel sector privado no entiende que es la guerra. Yo vine a entender lo que había pasado cuando mi nieto, en su tesis para el doctorado, ¿te acuerdas que se la llevó el presidente y salió magna cum laude? Fue sobre la guerra en Colombia. Y después escribió una cosa que va a salir de un libro donde nos llamaron a 8 mujeres del mundo a escribir sobre qué le había pasado a las mujeres en 8 guerras distintas en el mundo, y yo escribí con mi hija el de Colombia. Estoy en la última etapa. Entonces, es un cambio de chip. El sector privado colombiano, yo repito la pregunta. Los guerrilleros. ¿Lo de qué? Para los guerrilleros. ¿Qué han hecho en los países donde los empresarios han sido distintos? Primero, el manejo, primero entender qué fue el conflicto y cuánto les costó realmente, porque a todo el mundo nos ha costado, pero ellos creen que no les costó. Les costó. Segundo, entender la comunidad, y ahí viene el papel
de la reinserción. Ahí viene el papel de meterse en la cultura de las comunidades y en vez de hacer lo que están haciendo aquí los empresarios colombianos, que es dar plata para que el gobierno haga proyectos productivos que le van a fracasar, ¿sí? Los tipos se meten a entender qué fue lo que pasó y entienden cómo se reinserta. La vocación. Exacto, es una cosa meterse en una nueva cultura. Y si eso lo mueven los empresarios, la reinserción tiene posibilidad. Ahora, si le van a dar un subsidio para que el tipo no haga nada, yo me acuerdo cuando yo era presidente de la Junta del Banco de la Caja Agraria, cuando Betancourt, que era viceministra de Agricultura, yo me acuerdo que le dieron taxis, ¿sí? Y allá no había celulares, sino esos teléfonos, bueno, eso sí no para nada, los tipos regalaron los taxis, no, hay que, o sea, la esencia de todo es integrarlo en la sociedad, con los valores buenos y malos que tiene la sociedad, pero hacerlos parte de una nueva cultura. Mejor dicho, construir la cultura de que esa sociedad tiene que aceptar la reinserción, tiene que aceptar los que sufrieron, los que no sufrieron, los que se aprovecharon, para volver una cosa que se llama la cohesión, una cohesión social. Esa palabra en el empresariado colombiano no existe. Yo escribí un artículo para Portafolio sobre eso, de que iba a ser un éxito, creo que lo leí yo, nadie más. Pero yo sigo insistiendo porque en otros países como Sri Lanka, en muchos de los países africanos, que hay un estudio de una universidad brasileña, que muestra que han sido los empresarios los que han logrado una reinserción exitosa y un cambio de valores. Adelante. Entrando un poquito en el tema de la economía del cuidado, pues siempre es interesante, pero me da muchas dudas. Economía de cuidado. La economía del cuidado, entonces, ¿cuál sería la metodología para lograr que las mujeres que se dedican a la economía del cuidado salgan a buscar empleo? Luego, ¿qué tipo de empleo? ¿Cuál sería el método para que las mujeres que están dedicadas a la economía del cuidado salgan a buscar trabajo? No, mira, el método es muy sencillo. Primero que hay una realidad en Colombia, y es que las mujeres se están educando más que los hombres. Eso lo dicen todas las cifras. El problema es que llegan al mercado laboral y la escrituran, y no escrituran. Y si te meten en la política, te frenan. Tienes tu techo fiscal, sí, ya. A mí me dijo una vez un periodista, su techo fiscal es ser senadora. Y ya pasé por ahí, no me interesa. Pero todos tenemos techo fiscal. Por eso es una sociedad todavía muy patriarcal. ¿Qué hay que hacer en este caso con las mujeres? Si las mujeres están educadas, hay dos escenarios. Las mujeres pobres que de todas maneras están en el mercado laboral así sea informal. ¿Qué pasa con estas mujeres? Se levantan a las 4 de la mañana, preparan el desayuno, el tipo si acaso le echa mantequilla, si es que hay mantequilla para la arepa y no hace nada más, se va para su trabajo. Esta mujer llega con 2 horas de trabajo a realizar una labor. Y cuando sale, llega a preparar la comida mientras el otro llega a ver televisión. Ya ni siquiera lee el periódico, sino a ver televisión. Pues, ¿qué pasa? La productividad de las mujeres es baja. Entonces, a la hora del té, eso se traduce en ingresos bajos y en estímulos bajos. Si tú logras que el Estado asuma las guarderías que tocan, que aquí ha habido un esfuerzo, aquí falta un tema de calidad muy grande, ¿sí? Y si logras que haya jornada completa, tú no sabes las repercusiones que tiene sobre las mujeres la media jornada, porque le llega el muchachito a las 12 del día y la paraliza, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero probar en este modelo que estoy tratando de hacer es que si el Estado asume para las mujeres pobres varias cosas. Primero, que además que sea una decisión voluntaria de las mujeres, yo no creo que todas las mujeres, lástima que no tengamos una cosa que pintar, pero mira, para que entiendan muy bien lo que yo quiero hacer, supongo un triángulo, esa es toda la actividad de una sociedad, pero aquí arriba hay en la cúspide del triángulo pasa una rayita y aquí abajo queda una gran cantidad de cosas. Lo de arriba es todo lo que pasa por el mercado. Entonces son los productos que tienen precio, pasan por el mercado. El trabajo que tiene precio, pasa por el mercado. Pero aquí abajo está todo lo de la economía del cuidado. La idea es que tú subas esas actividades, las que pueden hacer terceros, y las metas en el mercado. Entonces el Estado contrata hombres y mujeres para las guarderías. Yo digo, a ver, les pregunto, si a ustedes les pagan un buen salario, ¿van o no van a dar un tetero? ¿Pueden dar un tetero o no, los señores? ¿O no? ¿Pueden cambiar un pañal?
vergüenza. Y si les pagan bien, lo hacen. Entonces, en la medida en que el Estado suma eso, pero por otro lado, las mujeres de clase media, si logran que haya el mercado, pero remunerada, es la misma economía. es la misma economía, pero remunerada. Es que si no, entonces, ¿qué pasa? Perdón, impulsado por el gobierno, es crear el mercado, Claro. para que lo puedan pagar. Pero tienes que llegar, mira, nosotros teníamos una propuesta para Hillary Clinton con el Banco Mundial, pero la agarramos ya en la última etapa, crear lo que se llamaba The Care Economy, The Care Industry, las industrias de cuidado, para traer al sector privado, porque si el sector privado empieza a producir, es lo que yo te digo, ¿cómo es que se llaman los? Guarderías. No, ¿cómo se llaman? Los robots. Tú no sabes lo que son esos robots. Mi hija tiene uno para la madera, uno para la alfombra, otro para el baño. Ya estaban en $1000, están en 300. O sea, eso va a bajar y nos va a llegar. Eso, ¿qué le pasa a un tiempo si le pincha el botón y ya se programan solas? ¿Me entiendes? Y llegar a las mujeres desempleadas, personas que vayan a hacer mismos labores y las contratamos con los robots. Que las mujeres que pierden su trabajo porque son reemplazadas por los robots, ¿qué pasa con ellos? No, pero es que no pierden su trabajo. Esas mujeres, esos robots son para el trabajo de la casa. Son más productivas. Es decir, se vuelve más productiva. ¿Qué pasa con el servicio doméstico? Ya lo estamos viviendo aquí. Ya se está volviendo un trabajo más normal. Sí. Aunque tenga una empleada de servicio interna, usted sabe que ella tiene derecho al sábado y al domingo, usted tiene que pagarle todas las prestaciones, eso va modernizando y la gente empieza a prepararse ese desayuno. Yo me saco un ojo, pero ya me puedo preparar el desayuno los sábados y domingo. El primer día se me quemaban los huevos, se me ahorraba la leche, se me quemaba el pan, pero no, y los hombres tienen que hacerlo lo mismo. Pero el otro tema es acabar con el concepto de cuidadoras y cuidadores. Me da mucha pena. La gente que cuida son trabajadores del cuidado, que son tan trabajadores como cualquier otro trabajador. Mira, el día que tú consideres que el cuidado, que no forma parte hoy de la actividad productiva, es una actividad productiva, como la educación, que te genera un servicio, pero te genera una dinámica económica, eso es lo que tenemos que hacer. Entre otras cosas, el día que la mujer, que además implica que los hombres, si la tecnología del hogar se mejora, no hay una razón para que los hombres no asuman eso, ¿sí? Y lo estamos viendo en las nuevas generaciones. El día que la mujer llegue a su trabajo, sin 3 horas de trabajo anterior, tiene una productividad mayor y eso le aumenta la productividad general. Sabes que lo asocio mucho, digamos, que a un problema o a una situación que vivimos muchas personas, que tenemos una abuelita, ¿sí? Que pues en mi caso mi mamá la cuida, pero cuando pensamos en llevarla a algún lugar a que la cuiden resulta ser muy costoso, entonces se toma la decisión de que una persona se quede en la casa, ¿sí? Entonces digamos que ahí también vamos a un tema de ingresos, ¿sí? Si yo tengo unos buenos ingresos no voy a poder costear, puede existir la actividad productiva, ¿sí? Y puedo yo tener a alguien que me haga ese trabajo y me cobre. Capacidad económica para pagar por esa economía de cuidado. Porque en ese momento no hay suficientes ingresos, entonces alguien de la familia asume ese cuidado y no se puede llevar a un sitio a que la cuiden porque no hay ingresos suficientes para pagar por ese servicio. Sí, ahí es donde hay que hacer una comprensión muy grande de hasta dónde deben llegar los servicios del Estado, pero para eso tienen que la gente rica pagar impuestos, hermana, que aquí hay problema. Es que los ricos no pagan impuestos, las personas ricas no pagan impuestos. Tienen que bajar los pocos que hay. Y además los candidatos son tan irresponsables que van a pagar impuestos sin decir que van a subir. Mira, un Estado en una sociedad tan desigual necesita tener una carga impositiva que no sea el 14% del PIB, que sea por lo menos el 18 o el 20%. Evita que se promueve la OECD. El problema de la OECD es 35, o sea, es que esto es imposible. Entonces, escandinavos 50. no, hazme el favor. Entonces, lo que se necesita es, primero, lo más importante para mí es el cuidado, por el hecho de que se supone que las mujeres nacieron para hacerlo y entonces no vale. El solo hecho de que el cuidado se entienda como una actividad, como la educación y como la salud, sobre todo ahora con el envejecimiento, porque ahora sí vamos a quedar hechas, las mujeres cuidando, yo conozco cuidando a los hijos, a los nietos, a la mamá que no muere nunca, ¿sí? Eso es así, eso no puede ser, o sea, el cuidado tiene que ser parte de lo que una sociedad necesita y eso se está empezando a sentir. ¿Saben cuánto vale una atención
pensión para los ancianos de buen nivel en Bogotá, 10 millones de pesos mensuales. Eso no lo pueden hacer sino los judíos ricos, como digo yo. No, qué horror. O sea, el Estado tiene que entender que ahora, en la medida que esto se masifique, hay economías de escala. El Estado y la sociedad. Y la sociedad empieza a colaborar. Pero hay que acabar con esta idea absurda que tuvo España. Era lo más bien intencionada, típico de los socialistas, para que no crean que yo soy socialista. Les dio por pagarle a las cuidadoras. Apenas se acabó la plata, se acabaron las cuidadoras. Ese no es la forma. Hay que demostrar que el cuidado metido en la economía tiene una dinámica que favorece finalmente a todos. ¿Me explico? Ese es un proceso difícil. Yo me acuerdo, Mauricio me ayudó tremendamente porque yo fui a presentar esto en Londres, ¿te acuerdas? Y resulta que no me contaron en el desayuno, yo contaba a Mauricio, con las personas que iban a estar invitadas por el Banco Mundial, estaba la esposa del premio Nobel, que ya se murió, pero decía que el óptimo de Pareto era que las mujeres se quedaran en su casa y los hombres salieran a trabajar. Y ya alguien me avisó que esa señora estaba en el desayuno. Cuando yo empecé a explicar lo que iba a decir por la tarde, esta mujer se puso iracunda. Y entonces me dijo, a mí nadie me va a obligar a que abandone mis hijos para cuidar los hijos de los demás. Dije, esto no se trata de obligar a nadie. Bueno, Mauricio, yo le dije, Mauricio, ¿qué hago? Me dijo, entra sin par. Bueno, entonces llegué, entra, no más le gallo. Llegué y soy tan de malas que la primera persona del foro, y eso estaba así, todos los economistas iraníes que estaban en las mejores universidades, la primera que entra era, haga de cuenta, la visión de Piedad Córdoba. Entonces una mujer extravagante, llamativa, que había hecho muchas cosas por los iraníes, y no, aquí yo estoy muerta. Es decir, yo pues tan tradicional, chiquita y fea, no, desastre, ¿sabes? Entonces empezó, bueno, todo el mundo fascinado con esta mujer, así, con turbante, era que era la versión de Piedad Córdoba. Con mucha más simpatía, pero impresionante. Y entonces yo dije, ¿yo cómo me salgo de esta? Bueno, lo primero, Mauricio me dijo, tienes que hablar de Irán. Y yo afortunadamente me dijo, ¿qué sabes de Irán? Y yo, yo adoro Irán, acabo de estar en la ciudad más linda que tiene el mundo, es Isfahan. Y dijo, habla de eso. Bueno, entonces primero el Banco Mundial empezó la línea a leer toda la historia. No, pues desde no acabar, mi hoja de vida es muy larga. Entonces yo primero que dije, bueno, primero quiero contarles que no tengo 80 años. Guau, eso ya. Y después les dije, les quiero decir que yo adoro Isfahan. Y le bajé la presión. Terminé en los tipos cuando yo les dije, ¿saben cuánto vale el cuidado de Colombia con respecto al PIB? Vale el 19%. Se paró uno de los economistas brillantes de ellos y dijo, eso es mentira, doctora, porque esto es como si usted se le enferma el niñito a las 3 de la mañana, usted se levanta a las 3 de la mañana. O sea, eso es mucho más que eso. Entonces, fíjate que son temas muy difíciles, va a costar mucho tiempo, pero eso empieza. El día que yo les diga a los del Fondo Monetario o al BID, que ahora estoy en la pelea que ellos se quieren adueñar de la idea, esa es mi pelea ahora con ellos. La propiedad intelectual de eso es mía. Tengo a mi hija como un gato fantasafrido peleando con esa vaina. El día que yo les demuestre que el BID les diga, miren, un aumento del Estado en economía del cuidado de 10 puntos, que le quite a las mujeres 15% de su peso del cuidado, se genera un incremento de tanto en productividad, un incremento de tanto en participación femenina. Ese día estamos del otro lado, pero es así de complejo el problema. Desafortunadamente se nos acaba el tiempo. Creo que había alguien con el micrófono para una pregunta final, una última, porque empezamos algunos minutos tarde. Quiero preguntar, cuando esas cuidadoras y esos cuidadores salgan al mercado laboral, ¿qué va a pasar con la oferta? ¿Será suficiente? Porque uno de los problemas de desempleo es que hay muchas personas buscando empleo en muy pocas vacantes. Cuando toda esta gente salga al mercado. Sí, esa ha sido una de las peleas duras que he tenido con las feministas. Pero resulta que aquí lo que estamos hablando es, para hablar en términos conservadores, para acabarnos de despistar, es en agrandar el pastel. Aquí se trata de que esta entrada de las mujeres aumente el PIB, ¿sí? Y al aumentar el PIB, pues se genera una mayor dinámica, ¿sí? Y si tú creas... ¿Cómo? La ley de 6 Sí, exacto. de economía, toda oferta se genera una demanda. Entonces, esto es de agrandar el pastel. Por eso hay que hacerlo poco a poco, pero
esa es la idea. Pero esa ha sido la crítica que me ha caído siempre de que voy a acabar de tirar al mercado laboral. Última mini pregunta. Doctora Cecilia, uno mira, uno ve a Colombia, yo no lo veo tan pesimista porque con una guerra que tuvimos durante 50 años que se ha devorado el presupuesto nacional, se supone que ya debemos empezar a mermar el gasto militar para poder hacer la inversión social que requiere el país. Yo también pienso que aquí la culpa no es de los empresarios, sino la culpa es básicamente una guerra absurda, que muchas veces el presupuesto militar era del 27%, cuando se requiere 20%. Si vamos a tener un 20%, si vamos a tener un 20% libre, porque si nosotros necesitamos el 7% del gasto militar contra un 27%, ese 20% es toda la plata del mundo, que lo que sí hay que hacer es buscar personas que apliquen esas ideas tan interesantes que la doctora decía nos ha presentado hoy. Pero yo quedo satisfecho de que no estamos ni de los primeros, pero tampoco de los últimos. Es que cuando analizamos el daño que ha vivido el país con esa guerra tan absurda, que al final no era tampoco ni guerra, era un gasto desmesurado por unos pocos. Le anticipo parte de la respuesta. La doctora Cecilia ha sido una de las grandes defensoras del proceso de paz, una de las grandes impulsoras de la paz, una de las grandes críticas de la guerra, precisamente por lo que usted anota de desperdicio. Entonces, sin lugar a dudas, que hacia futuro sí vamos a poder liberar recursos que vamos a poder invertir en lo social. Simplemente le doy un dato que es un cálculo que yo hice. Colombia gasta en promedio anual 1.2 puntos porcentuales del PIB por encima del promedio de lo que gasta América Latina en defensa. Si liberamos solamente ese 1.2% del PIB, estamos hablando de 3.500 millones de dólares por año que podemos destinar a todas estas prioridades sociales, simplemente para volver a nivel promedio de América Latina, porque somos el único país que tiene o tenía un conflicto interno. Ese 1.2 se libera y se puede destinar a este que yo comparto su optimismo de que el fin de la guerra nos va a permitir liberar recursos para invertir en lo social. Pero la experta, la diputada Cecilia. Les voy a dar una buena noticia. En este libro que espero poderlo lanzar en Colombia, de los 8 países con guerra, las 2 únicas guerras, digamos, dentro de estos 8 países, en las cuales los países han seguido creciendo en medio de la guerra son Colombia y Sri Lanka. O sea, gran parte del problema, de la falta de comprensión del drama de la guerra, fue que Colombia creció. Entonces, mucha gente no sintió, esta fue una guerra absolutamente rural, con muy pocos episodios urbanos, que sufrió mucho más el sector rural que el sector urbano. Pero como la economía creció, eso que es milagroso, como les digo, solo 2 países han logrado hacerlo, ha también causado problemas que no se valora lo terrible de la guerra. ¿Sí? Muy bien, pues muchas gracias de nuevo a ustedes por su presencia y sobre todo a la doctora Cecilia. Es una fuerza de la naturaleza, llena de ideas, llena de logros, llena de amor por Colombia, llena de iniciativas y sigue produciendo debate, ideas, libros y buenos argumentos para que todos tomemos conciencia de la importancia y la urgencia de seguir trabajando en este frente social. Hemos avanzado, pero hay algo de agotamiento, hay rendimientos marginales decrecientes en materia de avances sociales y es bienvenido el ímpetu, el entusiasmo de Cecilia para que sigamos trabajando en pagar esas deudas sociales inmensas que todavía tiene Colombia. Un aplauso para Cecilia.